Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Tardes. Bueno, Hola, hola. buenas. Si les parece, arrancamos. Facu, ¿te parece bien o esperamos un poco más? ¿Arrancamos? Bárbaro. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Mariela Solana, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y hoy me toca darles la bienvenida a este segundo encuentro del 2025 del Seminario Hibridaciones, que vamos a estar coordinando junto a Lucía Isa el encuentro de hoy. Para quienes participan por primera vez, quería contarles que Hibridaciones nace en 2023 a partir de una iniciativa del colectivo BIOS de UNSAM, y desde entonces funciona como una suerte de espacio reflexivo en el cruce entre las ciencias humanas y las ciencias de la vida, interesado en indagar cuestiones sobre materialidad y materialismos desde una perspectiva que se aleja tanto del antinaturalismo como del esencialismo. Y en esta nueva edición, que sería la tercera, la coordinación del seminario está a cargo de un consorcio de universidades públicas metropolitanas, entre las que están UNAG, pero también UNTREF, la UBA y por supuesto UNSAM. Hace unas semanas tuvimos el primer encuentro del año sobre el libro Ilustración Sensible de Facundo Nahuel Martín, y ahora vamos a arrancar con una serie de encuentros sobre evolucionismo, teoría de la evolución. Lo que nos interesa es reflexionar sobre los viejos y las nuevas perspectivas evolutivas y cómo estas perspectivas revisan la relación entre historia y naturaleza, entre animales humanos y no humanos, entre determinismo y biología. Entonces, para el encuentro de hoy, que también está auspiciado por la editorial Cactus, vamos a trabajar sobre el libro de Vinciane Desprez, Cuando el lobo viva con el cordero. No sé si la conocen, pero ella es una filósofa belga que está despertando mucho interés en nuestros ámbitos académicos recientemente, que tiene ya varios libros traducidos al español y que se sitúa en este espacio fronterizo y nada puro del cruce entre estudios animales, estudios de las emociones, epistemología, historia de la ciencia y, por supuesto, filosofía. En el libro que nos convoca hoy, la filósofa nos invita a pensar en transformaciones mutuas que se producen entre animales humanos y no humanos, y para eso revisa una serie de debates sobre la conducta animal en la teoría evolutiva de Darwin, Kropotkin, la primatología del siglo XX. Y para profundizar sobre esta filosofía etológica, vamos a contar con dos invitades. En primer lugar, Ricardo Ferrari, que es licenciado en biología, magíster en antropología y doctor en ciencias naturales. Es etólogo, arte marcialista, guionista de historietas y especialista en bienestar animal. Enseña en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. Y Gabriela Glier, que es investigadora, docente y poeta. Es licenciada en biología y doctoranda en el área de filosofía de la biología, la UBA. Desde 2016 vive en Bariloche y forma parte de proyectos colectivos que entraman arte y ciencias, como Proyecto Rumia, Semana del Hongo y Lento, Festival Arte Ciencia. En poesía publicó Biología y Las muertes, las casas, las bestias, y vive en la península de San Pedro, Bariloche. Bueno, le cedo la palabra a Ricardo. Ok, ustedes se lo buscaron. Voy a ver si puedo. Tengo una porquerita para compartir, ténganme paciencia. Pantalla completa. Mariela, decime qué ves, por favor. Veo un Minion Ah, y, bien. y el flyer del encuentro de hoy. Bueno, primero quiero agradecer, ya van a arrepentirse, pero bueno, acá estoy. Cuando empezamos, esta era la idea, investigadores y animales, mutaciones recíprocas en la etología, pero a medida que iba reflexionando sobre el texto que me tiraron por la cabeza, se convirtió en esto: mutaciones en la etología, investigadores y animales recíprocos. Porque realmente este texto me disparó una serie de reflexiones
que medio se empezaron a apartar de lo que yo pensé que íbamos a hacer al principio. Primero quiero hablar de la hibridación, porque creo que más allá de que sea el nombre que de alguna manera define lo que vamos a tratar de hacer, creo que es relevante para poder seguir hablando del texto, explorar esta idea. El híbrido, lo híbrido como tal, se constituye especularmente con lo puro. Es un par tensionante, como natural artificial, silvestre doméstico, humano lo otro, naturaleza cultura, son tensiones en sí. Lo híbrido no existiría sin lo puro, y lo puro no existiría sin lo híbrido. Cuando este concepto aparece porque el concepto anterior no nos empodera lo suficiente. Los conceptos lo que hacen es empoderarnos. Entonces, la versión que tensiona la noción de híbrido en biología es la noción de especie, que es, hasta cierto punto, la versión blanda de la idea de esencia. La idea de poblaciones, las especies, que no pueden mezclarse entre sí. Bueno, está bastante claro que siempre hubo evidencias de estas mezclas. Siempre hubo mezclas bajo ciertas condiciones ambientales. Está bastante claro que un tiburón y un caballo no se pueden hibridar porque uno se asfixiaría en el intento, uno de los dos, pero transgénesis mediante todo se puede hibridar. De hecho, Occidente hibridiza, está en condiciones de hacerlo. Cuando te ponen un corazón, te están hibridizando. Entonces es interesante porque Occidente junta ahora lo que primero separó. O sea, yo primero tuve que decir que existían las especies como entidades en sí, para luego simular asombro cuando resulta que se mezclan. Entonces, vuelvo a juntar lo que primero separé, pero en realidad la hibridación no es una mutación, una ruptura. Mirá, es algo que yo estuve ignorando ex profeso. Los híbridos no eran lo cotidiano, no eran lo frecuente, pero ocurrían. Entonces lo que yo hacía, en bien de mi marco teórico, era considerarlos anomalías. La naturaleza peca, no hace lo que yo le digo. Y fingía demencia y seguía adelante, dejando esos híbridos apilados al costado de mi discurso. Ese fingimiento de demencia no es ni más fingimiento ni menos demencia que decir que existen las especies. Porque digo, los conceptos tienen como función ser útiles. Yo usé el concepto de lo puro cuando me era útil y cuando alcancé los límites de su utilidad, miré todo lo que había dejado afuera y generé una estructura. Lo que ven a la derecha es una tabla de híbridos entre tigres y leones en continentes diferentes, y cuando lo juntás bajo ciertas condiciones, te producen una entidad perfectamente organizada. Es decir, tanto la noción de híbrido como la noción de especies son ficciones. Son ficciones. Toda ciencia es ficción hasta que demuestro lo contrario. Como toda religión es ficción hasta que creo lo contrario, y toda filosofía es ficción hasta que decido lo contrario. Yo, mientras me preparaba para decir estas estupideces, porque es lo que voy a decir, recordaba, así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra, está sobre la matriz del Evangelio, que es religión, es filosofía, pero es un relato de ficción, es un relato, uno puede filmar hacia los Zaratustra. No sé cuánta gente iría a verla, pero bueno, lo puede filmar. Ok. Entonces, antes de que digan, bueno, porque nuestra especie hace ficciones, todo viviente hace ficción. Cuando una hembra de chimpancé, esto es un descubrimiento de hace unos años, toma un palito y lo amaca como si fuera una cría y lo acuesta como si fuera una cría, está jugando, está viviendo una ficción. Jugar es ficcionar. Esto que hago no es lo que ves, es otra cosa, ya es la base de la ficción. Vamos entonces sobre esta ficción que Vincian nos propone, que es cuando el lobo viva con el cordero. Ok, el lobo vivía como viven los lobos, mata a otros seres para construirse a sí mismo, y nosotros le pusimos al alcance los corderos, y el lobo siguió siendo lobo. Mataba para construirse. Por alguna razón quisimos que cesara, y a escopetazo y a destrucción del ambiente casi nos sacamos encima a los lobos.
Y en algún momento dijimos, ay, qué malos que somos, y empezamos a protegerlo. El cordero es un producto de mi voluntad. Y lo que mata a los corderos somos nosotros, no los lobos. Encima el cordero va a crecer y va a dejar de ser cordero, va a pasar a ser una oveja. Es decir, estas cosas son mucho más pasajeras, mucho más efímeras de lo que parece. Vamos a aferrarnos a la ficción. Resulta que en el relato, en la ficción que nos propone Vincian, hay algo que falta, desde mi punto de vista. La primera edición de este texto es del 2002 y si bien hay un agregado en el 2020, es sobre lo dicho en el 2002. Entonces, mi aporte es aquí, en los entretantos, porque hay un entretanto para los etólogos. Entre 2002 y hoy pasaron cosas. Dejamos de ver el aprendizaje y el instinto como lo único que regula la conducta. Pasamos a agregar cognición, sintiencia, abajo tienen la publicación que a mí más me moviliza sobre sintiencia, y ahora estamos hablando de personalidad animal, es decir, el punto de vista de un animal existe, hay cosas que este gato, este perro, esta musaraña arborícola hace porque es ella, este ser, el Bobby. Durante algunos años, bueno, y encima estalla el tema del bienestar animal. Y de hecho tuvimos unos años donde parecía que no se investigaba otra cosa. Es decir, empezamos a cambiar los etólogos y en esos cambios teníamos usar la subjetividad propia para acceder a la subjetividad ajena. ¿Se entiende lo que digo? O sea, te pongo frente a un animal, te pregunto cómo está tu subjetividad y a partir de eso, mediante una poderosa herramienta matemática, llego a la objetividad del observado. La teoría de la evolución hace mucho que no es la de Darwin. De hecho, uno podría decir que la teoría de Darwin nace obsoleta y ha incorporado herencia extragenética y en este momento hasta tenemos un enfoque conexionista. Muy complicado, pero muy interesante. Es decir, ya no es la teoría de Darwin. Y encima los etólogos hemos aceptado que nuestras definiciones son provisorias, representan un punto en el consenso y no sabemos muy bien qué es lo que investigamos. Ahí a la derecha tienen, si les interesa, las publicaciones que tocan estos tópicos específicos. Metafóricamente, somos carrillones. Estamos formados por tubos de longitud, diámetro, grosor y aleación diferente. El viento al pasar por nosotros nos hace sonar, y eso que llamamos etología es lo que suena cuando el viento pasa a través del carrillón que llamo etólogo. Y del 2002 hasta ahora hemos cambiado la aleación de los tubos, su longitud, su diámetro, su grosor, y hemos agregado tubos. Es decir, somos otro carrillón, tocamos otra melodía. Ya no somos aquellos con los que Vincian dialoga o discute. Uno de nosotros, yo, me voy a meter en el viento que es su discurso a ver cómo resueno. ¿Cuáles son las cosas que deberemos demostrar, querer o decidir para desacralizar ese discurso y que deje de ser ficción? Voy a considerar a toda ficción lo sagrado y cuando yo lo desacralizo, lo vuelvo otra cosa para que sea útil. Entonces, yo tomo este texto y lo desacralizo convirtiéndolo en religión, filosofía o ciencia para que me permita hacer algunas cosas. Entonces, lo que voy a hacer yo es ver cómo resueno a partir de este discurso de Vincian. Y elijo dos cosas que realmente me motivaron. Una es la idea que el animal nos habla y otra la idea de que existen cosas que son interesantes. Hay una afirmación muy interesante donde muy movilizadora, donde el otro humano nos habla a través de un dispositivo, pero resulta que ese dispositivo soy yo. Digamos, ese dispositivo es una parte de uno de los tubos que me forman como carrillón. Sigo siendo yo el que resuena. El dispositivo busca que ese ser me sacuda para que yo pueda decir algo. Quiero que ese ser emita en una frecuencia que resuene en la mía.
Me formulo una pregunta, hago una predicción y construyo un dispositivo para ver si se verifica. Todo es congruente conmigo y es congruente porque yo fuerzo esa congruencia. Si suena en mi frecuencia, resueno. Si no suena en mi frecuencia, es como si no pasara nada. El otro es hablado por mí, que asumo el compromiso de hablar desde sus acciones, compromiso que no siempre cumplo. Es menester recordar esto para no hacer al otro cómplice de mi habladuría. Como dice Vincian, estas habladurías reflejan el estado, yo diría el malestar de nuestra cultura. Entonces, el punto es que en nuestro discurso los animales cambian, esa frase corre el riesgo de poner el cambio en la cabeza del animal. Nosotros somos pasajeros. Nuestras obras y nuestros discursos también son pasajeros siempre, y solo para extremar la cosa me pregunto si este siempre no será también pasajero. Poner en bocas no humanas palabras humanas hace que yo solo tenga que estar atento, vuelvo a ser un absoluto que accede a otro absoluto. El otro humano me dice que, ¿cómo es? Yo solo escucho, no ficciono. Otra forma de verlo es que estoy haciendo ficción y necesito empoderarme. Entonces, ¿qué hago con esta ficción? La ficción da sentido. La función de una ficción es emocionar. La emoción es una herramienta que ha evolucionado. Entonces, lo que yo hago es que ese mensaje me emociona y yo decido si lo transformo en otra cosa. Cuando yo juego con un otro que humano, estoy contándonos una historia. Cuando yo tiro la pelota y Bobby la trae, yo cuento una historia y Bobby me cuenta otra. Bobby me dice, estoy inventando, soy un cazador, mirá la presa que atrapé. Y yo le digo, soy un simio, mirá la roca que arrojé. Y eso que llamamos jugar con el perro es contarnos una ficción que da sentido a nuestra relación. Cuando desposeo a este relato de su carácter funcional, ficcional, lo habilito para tener otras funciones. Lo vuelvo útil. En la metáfora del carrillón, que es una ficción, básicamente una potencialidad del carrillón. Cuando vos miras un carrillón y ves la longitud, la aleación, el grosor y el diámetro de los tubos, sabés que hay un número finito de posibles sonidos y sus combinaciones. Es inmenso. Pero lo que decís o decimos ya está en nuestra estructura en cuanto a pensantes. Yo lo que hago es sumergirme en eso que quiero abordar y dejar que mi estructura funcione. Para el carrillón, el equivalente de probar, creer o decidir es que el viento me atraviese y se realice una de las melodías que están comprendidas en mi estructura. Por eso el carrillón machirulo ve unos papiones, el feminista ve otro, y calculo que si los papiones fueran carrillones verían otro más. El otro que humano nos habla equivale a decir que yo estoy haciéndole preguntas que él contesta, como si estuviera tomando un examen a un chico al cual quiero favorecer. Eso, mi carrillón dice, es exculparnos de nuestro soliloquio maníaco. Maníaco porque estamos obsesionados con que todo tenga un lugar y solamente un lugar. Soliloquio porque hablamos solos. Hablamos solo a nivel de especie, de comunidad, de grupo y de individuo. Cuando otro carrillón vibra cerca nuestro y nosotros logramos resonar, somos nosotros los que resonamos. Si mi metal hace que yo no pueda resonar con lo que el otro dice, no recibo su mensaje. Y es culparnos porque resulta que en una de las ficciones posibles, en una de las posibles músicas del carrillón, decimos que hay algo que debe ser reflejado por nuestra habladuría. Decimos que es posible decir la otredad como es la otredad. Que podemos ver a ese otro en su estructura, en su esencia. Eso también es una ficción que refleja algún problemita en nuestra cultura. Después si quieren leerlo, voy a pasarlo rápido. Hay dos autores, Daston y Galliston, que dicen que en el siglo XVII la ciencia aspiraba al punto de vista de los ángeles.
en el siglo XIX a la autodisciplina de los santos, es decir, la objetividad mecánica era lo que queríamos. De hecho, estos autores van a proponer que la ciencia actual da más valor a la marcha metódica del burgués que al salto del genio. Es decir, estamos construyendo una ciencia que viene de mi estructura social y por lo tanto en cuanto a Carrillon. De hecho, dicen estos autores, era una visión profundamente moralizante. El científico tenía que lograr el triunfo del autodominio sobre las tentaciones de la carne y el espíritu. La tentación, por ejemplo, de, visto un bosque, ver primero su belleza y no su urdimbre ecológica. Y ahora ni te cuento con la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a otra de las fuertes afirmaciones de Vincian. ¿Existen cosas interesantes? No. Algo le interesa a alguien. Cuando interesa a muchos, decimos que es interesante. Es decir, sos vos, no soy yo. Este deslice parece al del animal verdadero, pero fíjate, cuando yo digo que algo es interesante, pongo el peso de la acción, el peso del interesarse en el otro, no en mí. Y en realidad, no es que algo es interesante. Yo no puedo volver más interesante un carpincho, sino que yo puedo interesarme en el carpincho. Yo puedo tener en mi estructura de carrillón algo que me permita resonar con ese carpincho. Porque si no caigo de nuevo en el soliloquio maníaco. Si algo no es interesante, por ejemplo, la siesta del pelicano, es problema de ese algo. Los cambios en los carrillones y el azar o la decisión, que tal vez sea una forma sofisticada del azar, de someterlo a otros vientos o a los mismos, están produciendo otras melodías. Ese etólogo que ahora tiene un tubo que dice sintiencia, otro tubo que dice cognición, otro tubo que dice cultura, puede decir protocultura, va a producir una melodía diferente, pero sigue siendo él el que la produce. Ok. Una vez que me metí en este extraordinario texto, ¿qué digo yo en cuanto a Carrillon de esto que he vivido? Invito a no desacralizarlo, porque mueve a pensar así como está. No tiene sentido discutir si es filosofía o etología o si tiene una lista religiosa. Lo que nos empodera de este texto es que nos hace pensar. Entonces mi idea es dejarlo en el limbo de lo híbrido, sin decidir qué es, a manera de un gato de Schrödinger, porque el efecto que tiene es llevarnos a pensar. Ese biólogo típico que dice, no, 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 la especie existe, tiene que cuestionar eso a partir de lo que dice Vincian. Entonces mi propuesta es dejarlo como está, siendo un poderoso híbrido, hasta que algún tarade abra la caja y ahí el gato se muera o no. Yo, como tarade, recomiendo no hacerlo. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Después habilitamos el espacio de preguntas, pero ahora vamos a escuchar a Gabriela. Hola, estoy con algunos problemas de internet. Si se corta, vuelvo al celular, que es lo que hice en el medio que ocurrió esta desgracia, que me perdí 5 minutos de Ricardo. Em, gracias, Ricardo. Y gracias, Facu, gracias por la invitación. Si me llega a pasar esto, quienes estamos en Bariloche sabemos que internet es casi un milagro y a veces no funcionan. Entonces, uy. Me pregunta el idioma. Esperen que pongo el idioma acá, no sé por qué me pregunta el idioma. Ahí va. Em, Así que si me llevo a ir en un momento, vuelvo. Em, bueno, yo no tengo presentación, lo cual es bueno porque si tengo que pasarme al celular va a seguir funcionando. Y me gusta mucho la invitación de juntarnos alrededor de un libro y un libro es algo que funciona y siempre funciona con otras cosas, como dice Deleuze, la pregunta es
ver qué redes armas, qué tramas, qué intensifica, qué deja ver, qué preguntas abre. Como decía Ricardo, qué nos deja pensar y también un poco la idea del encuentro es celebrar un libro y celebrar otras formas de existencia. Em, yo amé el libro, de hecho fue como una experiencia muy linda para mí volver a leerlo para esta presentación. Quienes no leyeron a Desprez se entrama con este otro libro que dirían los animales si les hiciésemos las preguntas correctas, un gran título de libro, y Habitar como un pájaro. Y este libro parte de una profecía, cuento algunas otras cosas que no se contaron, o ojalá que no se hayan contado en esos 5 minutos que me perdí, que dice, el lobo vivirá con el cordero, la pantera dormirá con el cabrito, etcétera, y un niño los llevará de la mano. La profecía sale de la Biblia, pero en realidad la toma de un libro de Edward Thompson de mediados del siglo XIX, donde él se propone contar un montón de relatos y anécdotas y experiencias animales, con este fin de que estas historias despierten atención y sentimientos de bondad en sus palabras para tener la admiración y protección que merecen. Entonces, en este libro de Thompson hay un interés político, como lo hay en el de Spread, de generar otros vínculos animales y otras redes animales. Marie, bien sabía Gabriela que podía pasar, me parece, ¿no? Se cortó, Eh, ¿no? Yo porque sí, también sí. anda mal la conexión, no sé si soy yo o... No, me parece que se le cortó a ella porque a los otros los veo moverse. Em, bueno, esperemos que haga ese switch que ya tenía planificado, ¿no? Sí, Al celu. bueno, ahí se desconectó, por ahí está por... Capaz, Facus, si vos tenés el celu de ella, le podemos avisar. Ya le escribí, sí. Ah, listo, buenísimo. Bueno, esperamos un Hola, ratito. Oli. Ahí está. Hola, ¿me ven? Sí, sí, te vemos, Gabriela. Bueno, me voy a quedar con el celular porque evidentemente está habiendo problemas. Llegó hasta que María Carmen me hablaba hablábamos de animales y muertos, y me cuenta que va a haber una entrevista de Spread, una charla que da en Buenos Aires, y ella le pregunta eh, qué vínculo hay entre animales y muertos, y Spread responde todo. Entonces, yo coincidí rotundamente, María también, y la verdad es que no me acuerdo si después me dijo todo porque pero tengo una hipótesis que puede ser completamente falsa sobre qué es esto que une muertos y animales. Y un poco en estos tiempos capitalistas, estas necropolíticas liberales, del extractivismo, del genocidio en Gaza. Claramente tenemos cada vez más muertes de mundos y voces que se silencian, y siento un poco que parte de esta búsqueda con los muertos y los animales, en parte es de traer de vuelta una naturaleza que puede hablar, recuperar otras voces de los silenciados. Digo, no es casual que con Donna Haraway propongan esta idea de Fonoceno como una era para escuchar otros sonidos y reconocer otras voces, ¿no? Salir de estas nociones de naturaleza muda y reconocer los diferentes seres con quienes habitamos. Un poco creo que los animales y los muertos van a ser agentes para armar otros ritmos colectivos con memorias y presentes como formas de reencantar el mundo.
Y acá lo que voy a hacer a lo largo de esta presentación es ir cruzando el spread con otras autoras y autores, un poco a modo polifónico, para ver qué melodías armen. Y John Berger, este autor, que me gusta mucho, en las 12 tesis sobre la economía de los muertos, empieza la tesis 1 diciendo: los muertos circundan a los vivos son el núcleo de los muertos. En este núcleo se encuentran las dimensiones del tiempo y del espacio. Lo que rodea al núcleo es la infinitud, y sigue Berger: los muertos nunca son inertes. En la última tesis, John Berger va a decir: ¿cómo viven los vivos con los muertos? Hasta antes que la sociedad fuera deshumanizada por el capitalismo, todos los vivos esperaban alcanzar la experiencia de los muertos. Por sí mismos los vivos estaban incompletos. Los vivos y los muertos eran interdependientes. Solo esta forma moderna tan particular del egoísmo rompió tal interdependencia, y los resultados son desastrosos para los vivos, que ahora piensan en los muertos como los eliminados. Un poco de los muertos, un librazo, donde cuestiona la idea del duelo como algo individual que no tiene que ver con los muertos mismos, sino con este proceso que hacemos solos para superar la muerte. Y es curioso porque para Berger el capitalismo también es el que rompe el lazo con los animales. En este ensayo muy bello, que se llama ¿Por qué miramos a los animales?, dice que el capitalismo corporativista del siglo XX llevó a la postura de las tradiciones que mediaron entre el hombre y la naturaleza, y que antes los animales constituían el primer círculo que rodeaba al hombre. Los animales entraron por primera vez en la imaginación como mensajeros y promesas. Berger se centra sobre todo en el zoológico y dice que justo ahí los animales dejan de tener esta capacidad de promesas y mensajes que tenían antes de poder comunicarnos cosas, que están inmunizados, y que esa mirada se ha extinguido. Este texto de Berger, como el anterior, no tienen muchas puertas de salida, ¿no? Cómo volvemos a encontrar la mirada, cómo recuperamos ese lazo con los muertos. Y acá pensaba en Carla Pozzi, que no sé si está ahí, una bióloga de trabajo, que trabaja con ampillines, en una entrevista que él me dice que lo que esperaba ella de sus vínculos animales era justamente que le devuelvan la mirada. Y lo curioso es que esas miradas para Carla y para tantos y tantas otras biólogos y biólogas siguen apareciendo, ¿no? Esa posibilidad de encuentro. Y también siguen apareciendo estos encuentros con los muertos. Y como primer cierre, me parece que Desprez es como una autora que lo que va a hacer es cosechar las historias de fugas, ¿no? De resistencias con animales y muertos, donde justamente vuelven a tener palabra y voz, y la pregunta es cómo aparecen esas palabras y esas voces que podemos escuchar de otros seres no humanos y de los como segunda parte, un poco también puse el género versus el embrollo viviente, un poco de con esto, y el libro parte de algunas anécdotas animales, de osos que se mezclan con la población de Rumania, parte de cuestionar esto que es que nosotros humanos cambiamos, mientras que los animales solo cambian en nuestra representación. Y tiene que ver con una idea de que, bueno, los animales no tienen historia y que los que Gabriela, se corta bastante. No sé si el resto les Hola, va. hola. Capaz, si probás apagando la cámara. Me temo que se cortó del todo. Hola, hola.
Hola, Gabriela, ¿nos escuchás? ¿Me escuchan ahí? Sí, decíamos si capaz si apagás la cámara se escuchará mejor, porque se estaba escuchando muy entrecortado. También si podés Todo. retroceder un poquito lo que estabas diciendo. Bien. Ay, perdón, yo juro, bueno, por lo menos cargué el celular y la compu para que esto no pase, pero esto pasa igual. A ver, ¿ahí se me escucha mejor? Sí, Sí, Bien. Sí, bastante. Mm, Retomo la segunda parte que Desprez toma ciertas anécdotas animales. ¿Hasta ahí íbamos? ¿O quieren que recupere de algún otro lugar? dale, dale. Bien. Em, lo que va a cuestionar es esta noción donde nosotros los humanos cambiamos y los animales solo cambian en nuestras representaciones. Es decir, si pensamos ciertas cosas, vemos a los animales de un modo y si pensamos ciertas otras, los vemos de otro. Y la pregunta es por contraponiendo esta noción de animales sin historia, ¿qué nos transforma a nosotros y qué los transforma a ellos? ¿Y cómo se da un modo de transformación recíproca? Desprez, sobre todo, quiere ver cómo estas transformaciones se aceleran y se condensan en las prácticas científicas como instancias de creación de poiesis o simpoiesis, diría Haraway, instancias donde en ciertos encuentros científicos hay devenires con animales y esas transformaciones van a alterar los relatos que nos sostienen. De hecho, en una entrevista con Pablo Méndez para Sin Biología, ella cuenta que su propia transformación se da junto a un etólogo israelí, Amos Zahavi, que estudia unos tordalinos arábigos y ve cómo este investigador ve cosas que otros investigadores no ven y cómo incluso ella puede sorprenderse de estas aves y justamente dice cómo hace Zahavi para que darle oportunidad a las aves para que devengan interesantes. Y ahí pongo un asterisco con lo anterior. Yo creo que hay ciertas narrativas más interesantes que, que otras. Digo, la idea del animal máquina de Descartes, donde un animal solo sigue su instinto y, y es como una máquina que reacciona, realmente vuelve a los animales menos interesantes que otras como estos tordalinos que compiten para ser solidarios o las ratas que se ríen, que es una anécdota que cuenta también Desprez en el libro, o los chimpancés que enseñan a las investigadoras otras formas de ser madre. Entonces, siguiendo el hilo desde estas aves, otros cuervos, ovejas y primates, Desprez se va a preguntar cómo las ciencias crean ocasiones para seres nuevos y relaciones inéditas, cómo actúan sobre los hábitos de los animales y de los humanos para transformarlos. Sabiendo que la transformación siempre es recíproca, y dice ella, los animales han cambiado, pero nosotros también hemos cambiado, y quizás cambiamos porque ellos cambiamos. Entonces, lo que se propone es cómo se hace para generar verdades que hagan más interesantes, más brillantes y más vivo este mundo. Y hay que decir que no toda etología va a amplificar el interés y dar brillo a la existencia. Cuenta una etóloga y feminista, Martha McClintock, en los 80, que estudia comportamientos sexuales de ratas y habla de los estudios anteriores y dice, estudiar el comportamiento de solicitación de la hembra en una jaula pequeña es como pretender estudiar el comportamiento de natación en una bañadera. Es decir, muchas veces los modos en que se hacen experimentos generan una respuesta y una interpretación que a veces incluso solo asienta nuestros prejuicios, ¿no? De una rata
sumisa, de cierta dominancia del macho, etc. Y cómo estas narrativas muchas veces de el gen egoísta y lo que vino después, es decir, la idea de que la vida se mueve solamente para maximizar la replicación de genes, que es un poco lo que hacen muchos documentales de naturaleza que dice, bueno, ¿y por qué baila el pájaro? Bueno, para reproducirse y tener descendencia. ¿Y por qué canta tal animal? Para reproducirse y tener descendencia. Lo que dice Despret es estas explicaciones de costo-beneficio que simplifican van a desertificar un paisaje de interés de la vida, van a deserotizar las narrativas de la vida. Entonces, va a investigar casos de etología donde los animales tomen un rol activo en cuanto a lo que se produce respecto a ellos. Toma, por ejemplo, el caso de Shirley Strum, que trabaja con babuinos, pensando cómo su método fue entender qué es lo que cuenta para los babuinos, ¿no? Dejarse atravesar por lo que atraviesa a los babuinos, dejarse activar por aquello que los activa, proponiendo un arte de la cortesía de entablar conocimiento, un poco como diría Morisot, una forma de diplomacia. Los casos de Kropotkin van a ser también muy hermosos. Es un caso que yo hace muchos años sigo un poco porque lo amo a Kropotkin como personaje anarquista, naturalista, que va a proponer esta teoría del apoyo mutuo que fue recientemente editada en Argentina, así que recomiendo, pensando cómo desde Rusia y la taiga puede haber otras relaciones animales, ¿no? Y si de algún modo Darwin retoma este modelo de competencia e individualismo de Inglaterra decimonónica, Kropotkin va a decir, ¿no? Frente a esta idea de todos, si no tenemos un Estado, nos matamos, de Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Kropotkin va a decir, los lobos cooperan, ¿no? Si somos los lobos, como lobos van a generar formas de alianza, de reciprocidad y de apoyo mutuo. Estos casos que toma Despret, como por ejemplo el de Heinrich, que trabaja con cuervos y tiene algunas citas muy hermosas de él, dice, pienso que la contribución más grande que podríamos hacer sería volver a la vida más interesante, y de hecho, retomando lo que decía Ricardo, ¿no? Buscan encontrar las personalidades, ¿no? Las formas de cognición y algo más que no es solo una narrativa del gen egoísta de los seres, ¿no? Y hay algo acá donde se acerca a la antropología, a la biología, dando nombres a los animales, generando formas de interpretación amables, generando formas de escucha amables. Pienso en Laura Borsellino, amiga con quien trabajamos juntos, que tiene un proyecto de cuidar unas lechuzas que están en Parque Sarmiento, en Buenos Aires, y les pone nombre, les puso con otra gente nombre a las lechuzas para identificarse, Pedro, Rosita, nombres vinculados a anarquistas también. Un biólogo se le acerca y le dice cómo las reconoce, y ella le responde por sus rasgos faciales. Y el biólogo le dice, pero no tienen rasgos faciales. Entonces la pregunta es, ¿cómo amplificó Lau ciertos sentidos para ver justamente esos rasgos en las lechuzas y poder identificarlas, ¿no? ¿Qué sensibilidades se habilitan, qué relaciones se habilitan con esto? En el caso de Irene Pepperberg, que estudia el habla de los loros, va a proponerse entender no solo qué es un loro, sino de qué es capaz. Una cuestión muy spinoziana, ¿no? ¿Qué potencias se habilitan entre animales e investigadores? Bien, ¿vamos bien? ¿Me escuchan bien? ¿Mejoró el internet? Qué bueno. Mucho mejor, Gabriela. Sí, mucho. Qué bueno. A ver, quizás ahí volvió, pongo la cámara, si no me avisan y la bajo. La tercera parte se da, prometo que falta poco, con una coincidencia, que es que cuando venía releyendo a Despret, me puse a leer un libro que también me recomendó María Carmen, que se llama Elizabeth Costello, que es de Quetze, un premio Nobel africano.
Y pasó algo curioso, que era que sentía que de algún modo estaba leyendo el mismo libro. Y Elizabeth Costello, el personaje de Ketz, es una escritora que va dando conferencias y el libro un poco trata de esas conferencias, y en una de esas conferencias ella empieza hablando de Pedro el Rojo, un personaje de un cuento de Kafka que se llama Informe para una academia. Pedro el Rojo es un chimpancé cazado, torturado y humanizado que termina dando esta charla donde cuenta su historia y dice, yo solo quiero difundir conocimiento, ¿no? Yo solo estoy informando acerca de lo que pasó. Dice Costello, el personaje, si este Pedro el Rojo no tendrá que ver con Sultán, uno de los chimpancés que usó un psicólogo de la Gestalt, Wolfgang Kohler. Y ahora voy a leerles lo que dice Costello en el libro, que es mucho mejor de lo que yo voy a poder parafrasear. Sultán está solo en su jaula, tiene hambre. La comida que antes llegaba con regularidad ha dejado de llegar de forma inexplicable. El hombre que antes le daba de comer y ahora ha dejado de hacerlo tiene un cable por encima de la jaula a 3 metros del suelo y cuelga un manojo de plátanos del mismo. Luego mete 3 cajas de madera por la jaula. Por fin desaparece cerrando la puerta tras de sí, aunque no ha ido lejos porque todavía se le puede oler. Sultán sabe que ahora se espera de él que piense. Por eso están los plátanos ahí arriba. Los plátanos están para hacerlo pensar a uno, para espolearlo a uno hasta los límites de su raciocinio. Pero ¿qué hay que pensar? Uno piensa, ¿por qué me está matando de hambre? Uno piensa, ¿qué he hecho? ¿Por qué he dejado de caerle bien? Pero ninguno de estos pensamientos es el adecuado. El pensamiento adecuado es, ¿cómo se pueden usar las cajas para llegar a los plátanos? Y cada vez se obliga a Sultán a tener el pensamiento menos interesante, de la pureza de la especulación, por qué se comportan así los hombres, se lo empuja incansablemente a una razón instrumental, inferior y práctica. ¿Cómo se usa esto para coger a aquello? Un organismo con un apetito que necesita ser satisfecho. Y de alguna forma, mientras avanza lentamente por ese laberinto de restricciones, manipulaciones y duplicidades, debe darse cuenta de que sobre todo no puede renunciar, porque sobre sus hombros recae la responsabilidad de representar a los simios. Es probable que Wolfgang Kohler fuera un buen hombre, pero no un poeta. Un poeta habría sacado algo del momento en que los chimpancés cautivos trotan en círculos por sus barrancones, con toda la pinta de ser una banda militar. Cualquier cosa es buena para combatir el aburrimiento. Eso es todo lo lejos que puede ir Kohler, pese a su compasión y a su inteligencia. Es aquí donde un poeta habría empezado y habría intentado vivir la vida del simio. En lo más profundo de su ser, a Sultán no le interesa el problema de los plátanos. La cuestión que le ocupa verdaderamente, igual que al gato y al ratón y a cualquier otro animal atrapado en el infierno del laboratorio o del zoológico es ¿dónde está mi casa y cómo llego a ella? La poesía y la etología, me pregunto entonces, ahí termina la cita, ¿qué vínculos tienen para generar otras formas de conocer? Yo veo los chats por si me dicen que se deja de escuchar. Un poco como Morisot cuando dice, el arte de interpretar el conocimiento es como el arte de quien traduce poesía. Es por un lado una tarea imposible y por otro es un acto poético, ¿no? Cada vez que traducimos un poema a otro idioma estamos generando otro poema. Y cada vez que interpretamos el conocimiento, el comportamiento animal, estamos de algún modo haciendo un acto poético. José Watanabe, un poeta peruano, tiene este poema que se llama, está cortado, en el Museo de Historia Natural, dice, en el Museo de Historia Natural mi mano sobre el lomo de la pantera terrible se desliza como si calmara las formas de otras amenazas, y el mandril asiente. Posando entre su pareja y su cría, el mandril asiente.
y es el poeta inobjetivo que mira e insiste. El mandril quiso huir por la ventana, solo el mandril quiso huir. Entonces me pregunto con estos autores, ¿cómo reconocer otras señales de una naturaleza encantada y qué poéticas pueden construir otras etologías? Y por último, para cerrar, una parte que llamé espiritualidad, ciencia y filosofía, es casi peleadora, parte de la hermenéutica del sujeto de Foucault, que tiene un apartado que se llama filosofía y espiritualidad, y dice, la filosofía siempre tuvo esta intención, ¿no?, de acceder a la verdad, sea lo que sea la verdad en este momento, es algo muy difícil, pero bueno, acceder de algún modo al conocimiento, y de algún modo, siempre, hasta la modernidad, se supo que para acceder a una verdad o a un conocimiento tenemos que tener transformaciones internas, ¿no? Conocer es conocernos, transformar es transformarnos, y se pregunta a Foucault qué transformaciones son necesarias en el propio ser del sujeto para tener acceso a la verdad. Un poco pensando que en la modernidad nos volvimos capaces de reconocer el conocimiento exclusivamente a través de actos de conocimiento, sin que para ello tengamos que transformarnos, sin que para ellos tengamos que cambiar internamente, generar otras prácticas espirituales, emocionales para acercarnos. Dice Foucault, el sujeto actúa sobre la verdad, pero la verdad ha dejado de actuar sobre el sujeto. Entonces, un poco con Descartes, con la modernidad en adelante, los animales que nos traían mensajes, que eran portadores de promesas, se vuelven máquinas, seres comprensibles, que para mí de vuelta pierden un poco ese interés. Y lo curioso es un caso, trayendo el libro de Spread, habla de Harry Harlow, un psicólogo estadounidense que para estudiar la biología del amor, entre comillas, lo que hace es capturar los llamados monos del apego, los monos aulladores, y generar instancias básicamente de tortura, separando a las crías de las madres de infinitas formas, dice Desprez, citando a Singer con la metáfora del virus y el sádico, una repetición maníaca, viendo en cuántas diversidad de condiciones sigue habiendo un problema en esta separación que genera trauma, psicosis y otro montón de afectaciones en cuanto a los monos. Entonces, me pregunto qué pasa con esta cuestión de conocer y conocernos, ¿no? La posibilidad de generar una dimensión espiritual en tanto transformación en la academia, cuando muchas veces se puede hablar de feminismo y tener vínculos machistas, o hablar de colonialidad y tener prácticas coloniales o jerárquicas, ¿no? ¿En qué medida lo que estudiamos nos puede afectar y traspasar y generar eso en un cambio de prácticas en cuanto al conocer? Obviamente citando a mi amiga Sofi, el que esté libre de contradicciones que arroje la primera piedra. Pero, ¿qué cuestión que tenemos en la cual podemos pensar que una persona que tortura monos puede ser el representante de una ciencia que habla del amor? Y para cerrar, finalmente el encuentro pasado en la charla sobre Descolá, Facu trajo esta frase de Ingold que dice, la antropología es filosofía con gente, o gente adentro. Me pregunto si en ese sentido la etología es filosofía con animales, y volviendo a Dot, un filósofo que estudia parte de filosofías de la antigüedad, dice la filosofía es una serie de ejercicios espirituales, y esos ejercicios porque implican prácticas, implican transformaciones propias, y que no solo son racionales, sino que implican una transformación en muchos sentidos de la existencia. Y entonces, si podemos pensar de algún modo la etología como una serie de ejercicios espirituales con animales, y pensar qué transformaciones tenemos que hacer
para dejarnos transformar, cómo dejarnos atravesar por otros seres y alentar estas transformaciones ecológicas para un entendimiento mutuo y del resto mejor. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Me alegro de que la presentación haya podido, la hayamos podido escuchar, pese a que pintaba medio oscuro el panorama, así que buenísimo. Al final, el dios de Internet nos ayudó. Eh, y bueno, nada, muchísimas gracias a ambos expositores de hoy por tomarse el tiempo de lo que fueron presentaciones evidentemente muy pensadas y dedicadas y de mucha amorosidad en sus diferentes estilos y contenidos y posiciones respecto a la propuesta de Spread, pero de seguro hay que destacar, digamos, el cariño con que lo armaron. Así que, bueno, desde quienes estamos coordinando este espacio, les agradecemos un montón porque, como decía Mariela al principio, que aprovecho para decir que creo que ya se fue, tenía un compromiso y no podía moderar la segunda parte de la charla, así que me voy a ocupar yo. Mi nombre es Lucía Ariza. Y soy la investigadora del Instituto de Investigaciones Germania de la UBA. Decía que, bueno, como decía Mariela, Vinciane Despret es una filósofa que venimos descubriendo varios en diferentes colectivos e instancias de aprendizaje y conversación y que nos va encantando, deslumbrando, un poco también haciendo hacer, como ella describe un poco que es eso que les etólogos hacen con esas conversaciones que entablan con los animales. Un poco quizás se podría pensar un poco ese método, como ella lo va encarnando también con nosotros y nos va convocando a una conversación. Em, y bueno, un poco a partir de estos encantamientos y estas conversaciones a las que nos invita Spread, de parte de quienes estamos coordinando el seminario de hibridaciones este año, surgió la idea y sobre todo, si no me equivoco, fue una propuesta en firme de Facu Roca, también que hoy está enfermo y está ahí más en el background, pero presente al fin, como siempre, y es el gran instigador también de todo esto. Y bueno, por eso es que propusimos conversar con Despreto hoy, así que muchas gracias de vuelta a Ricardo y a Gabriela. Y vamos a abrir un ratito para un poco de intercambio, reacciones, comentarios, dudas, desacuerdos, ¿por qué no? Por supuesto, con lo que un poco se fue conversando y proponiéndome, así como muy, muy a boca de jarro y muy sin pensarlo demasiado. eh, Aparentemente son propuestas de lectura bastante distintas las que trajeron Ricardo y Gabriela. Eh, Más, digamos, de alguna manera, si les fui siguiendo bien, creo que Ricardo se sentía quizás interpelado, pero quizás menos cómodo. A ver, vos me podrás corregir con la propuesta de Spread que Gabriela. Y también eso es algo que quizás podemos indagar y tirar como una primera idea como para empezar esta conversación. Y ahí A veo ver, que están lo, juntando preguntas también. Sí, dale, dale, Ricardo, te escuchamos. a mí no fue una incomodidad, lo disfruté mucho, sino darme cuenta que estaba diciendo otra cosa, porque el primer reflejo cuando estás en la academia es reducir. Lo agarro y digo, Desprez tiene razón en esto porque Darwin dice esto y se equivoca en esto porque Darwin no dice esto. Y yo lo que sentí es que, mira, está hablando otra cosa, entonces busco puntos de contacto. El principal punto era no, perdón, mi principal intención era no congelar una imagen de etólogo que no está. A ver, la etología no existe, existimos los etólogos, que somos miembros de un consenso que cambia.
Entonces, no se trataba de incomodidad, sino de hacer una lucha conmigo de, che, no reduzcas, no trates de convertir a este texto en un texto de biología, porque nunca quiso serlo. Lo que pasa es que cuando un biólogo ve que un libro habla de animales, la razón la tiene él. Que me jodés, si yo soy el que los estudió. Entonces, si pareció una incomodidad, no, fue simplemente respetar el texto en cuanto a lo que era y ver qué me producía a mí. Y creo que así como está es re valioso, porque, digamos, si al leerlo lográs no reducirlo, ya te hizo un bien. Si al leerlo lográs no decir, no, 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 los veterinarios y los biólogos decimos, ya te hizo un bien. Así que fue eso. No, lamento que se haya percibido como incomodidad porque fue eso, fue casi una fricción con el asunto. No, 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 no lamentes nada porque era solo una invitación para, para que digas algo más, una suave chicana, podríamos decir, más en criollo. No, no, igual me parece que, digamos, la cuestión de la incomodidad siempre es muy interesante, ¿no? Y un poco, de alguna manera, sería una forma de traducir la propuesta de Spread, ¿no? En términos de, bueno, ¿qué comunicación es posible si no es a través de una incomodidad, ¿no? Y creo que eso está un poco dando vuelta en las presentaciones que se acaban de hacer y en el libro, sin dudas, ¿no? Yo tenía más comentarios para hacer, pero quizás si hay alguien, como se decía en la vieja escuela presencial, en piso que quiera lanzar una primera pregunta, es muy bienvenida. También pueden usar la funcionalidad que nos ofrece Zoom. Cada vez estamos más cyborgs y bueno, levantar la mano. Había una pregunta en el chat, si no me equivoco, em, para Ricardo. ¿Qué pasaría desde su visión si se abre la caja en este caso? De Claro, Alan David Kaminsky. levanté la mano justamente porque conecta con lo que dice Gabriela. El Eternauta que vimos es una traducción, no es el que escribió Estergel. Entonces, si yo traduzco a este texto, hago otro texto. Entonces, si abro la caja, mato todas las posibilidades del texto menos una. Por eso no la quiero abrir. Porque si yo abro la caja y ahora nos juntamos todos y decimos, bueno, en realidad, yo tengo un serio problema, Gabriela, con la verdad. No, yo no estoy por ese lado. Entonces, bueno, en verdad las pelotas, tesoro. Esta persona dijo algo y ahora tenés que optar por qué haces con eso que te dijo. Entonces, si abrimos la caja, nos empobrecemos. Nos empobrecemos totalmente. Por eso la última imagen es cuando el gato le dice a Schrödinger que entre en la caja, que pase por eso. Yo creo que el texto, me voy a poner dramática, es fundante de una estructura de pensamiento que no es, ni es biología, ni es filosofía, ni es es algo. Y me parece más valioso así. Es como si vas a pedir lasaña y cuando te la sirven decís, pero no es milanesa. Y sí, claro. Entonces, si lo abro, muere algo. Si tomo la metáfora de Schrödinger, ¿no? Y preferiría que no, ¿viste? ¿Qué sé yo? A un asterisco nota al pie, yo también tendría problemas con la verdad con mayúscula. No, no quería decir eso, sino que, bueno, en esta búsqueda de la filosofía del conocimiento, la pregunta es eso, ¿por qué transformaciones nos dejan llegar a qué conocimientos? Retomo, hola a todos. Yo soy Facu, que estoy un poco enfermo hoy, pero tenía muchas ganas de este encuentro, lo veníamos pensando hace rato y les quería agradecer a Gaby y a Ricardo por el trabajo. Nos interesaba mucho ver cómo lo leían ellos. Nada, gente que trabaja más cerca de la etología, de la biología, con distintas búsquedas, cruces, pero que están más cerca de esa otra parte del texto que nos interesaba. Y, y me quedé pensando mucho
en lo que trajeron y me quedé pensando en algo de lo que decía Ricardo y también aparecía en lo de Gaby, esta cuestión del interés, ¿no? Estar interesado, ser interesante, todos esos desplazamientos con los que labura Depre. Y me gustaba, no sé si la incomodidad, pero la atención de Ricardo, como decía, con esa resolución de lo que Depre hace con eso, pero quería subrayar, ¿no? Por qué este libro para pensar la evolución? Porque me parece que lo que hace Depre es sustraerle a los animales la responsabilidad de darnos las respuestas a nuestros intereses, ¿no? Ella dice, el animal y su comportamiento muchas veces fue leído, o el principio de la etología o de la teoría evolutiva lo lee como el origen, ¿no? El origen de lo humano que podemos interrogar para que nos dé, ¿no? Una respuesta a nuestra forma, a nuestra esencia, lo que sea, todo eso que Ricardo marcaba muy bien como imposible de forma absoluta. Y que después lo resuelven decir, bueno, los animales son vidas interesadas por sobrevivir, ¿no? Esto del gen egoísta, la reproducción, ¿no? La sociobiología. Y lo que muestra Depré intentando atravesar la etología y los desplazamientos de la etología que Ricardo también continuaba, es, bueno, los animales tienen más intereses que sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Pensamos que el juego, la ficción, me gustó mucho como Ricardo explicó de una forma muy sencilla, pero que es contraintuitiva para la mayoría, ¿no? Pensar que el animal ficciona, la idea de que la ficción nos corresponde solo exclusivamente a nosotros, toda esta idea, bueno, los animales pueden tener más intereses, ¿no? Y esta cosa que aparece mucho en Depre, que es una, creo que podría ser una forma de no abrir del todo la caja, que es el y sí, ¿no? Como esta cosa de, y si tal, y si esto no explicara todo, y si esto también fuera un factor, y si esto también fuera algo que el animal quiere hacer, o los animales quiere hacer. Y ese gesto me parece bastante fantástico para pensar, ¿no? Y para pensar justamente una relación que no absolutiza el intercambio con otros saberes, que no va a buscar en la biología o en la etología una verdad con mayúscula que nos resuelva del todo la pregunta, sino un espacio donde se abre otro y sí además, ¿no? Y sí además, eh, nada, pensar, vivir, jugar, ficcionar, cooperar, toma otras formas que las que suponemos, si no nos corresponden exclusivamente. Y ahí no, entiendo lo que decía Ricardo de volver a algo interesante, siempre interesarse por algo, o sea, siempre viene de nosotros, digamos. Pero también aparece ahí esa pregunta por otros intereses de los animales, ¿no? Por reconocerle otros intereses a los animales que me parece que lo que ella está intentando hacer en el libro es rastrear cómo la etología contemporánea se abre esa pregunta, y evidentemente que se abrió mucho más, como por lo que contaba Ricardo. Y después otra cosa que me gustó mucho del libro y lo venía pensando y cuando Gaby retomó esta cita de Ingold para decir esto, no, la etología es la filosofía con los animales adentro. Me parece que hay un hilo en el libro de Depre que a mí nos sirve mucho para pensar, que tiene que ver con eso, porque hay una suerte de desplazamiento, ¿no? De la pregunta por la ética humana como algo que tiene que encontrar su límite con lo animal y por lo tanto fundarse en una desanimalización, ¿no? Freud o Darwin, ¿no? Hay un momento en donde dejamos de ser animales porque dejamos de tener instinto y desarrollamos costumbres y moral. Y ella todo el tiempo juega con esta idea de volver a la etimología original de la etología y transformarla en una ciencia de los buenos hábitos, ¿no? Esta idea de una experimentación siempre abierta de cómo vivir mejor con. Y esa idea me parece fantástica, y es eso, es la etología con los animales, digo, la etología es filosofía con los animales adentro porque es la pregunta por la justicia de nuestras relaciones o la buena vida con los no humanos, ¿no? Con los animales no humanos. Y eso me parece fantástico del libro, ¿no? Y también una gran forma de interrogar los saberes que las humanidades siempre ponen del lado del instinto, de lo determinista, de lo, ¿no? De lo que coarta nuestras libertades. Y más bien es todo lo contrario, las ciencias de la vida son, estas ciencias de la vida por lo menos, un saber de la experimentación, del vivir con, del, vivir, del cómo vivir, que se vuelve cada vez más fundamental. Y esa idea me gustó mucho de cómo lo resumía Gaby también, tirando de ese hilo del libro, me parece. Bueno, nada, me callo, gracias de verdad un montón por todo. Gracias, Facu, enfermo y todo, por esas reflexiones en voz alta. Ricardo, vos tenés la mano levantada, pero quedó de antes, ¿no? ¿O es de ahora?
Es Es de de ahora, ahora. es de ahora, es de ahora. Ah, ok, ok. Quiero decir algo a partir de lo que digamos, dijo Facu y sobre todo de lo que dijo Gabriela. El Ok. gen egoísta, en rigor, explicar en este momento de la etología es qué digo yo para predecirlo a él. Yo no digo que él piense eso. Entonces, cuando yo digo, si tomo el número de crías, lo puedo predecir, no estoy diciendo que él piense en términos de número de crías. Esto fue una cosa que a mí me impactó cuando después de explicar todo el gen egoísta, un estudiante levantó la mano y me dijo, pero la rata piensa todo esto, y dije, soy un boludo, lo expliqué mal. Y el otro punto muy fuerte de Gabriela es, si no cambiás, no conoces. Informarte, tomar forma. Si vos salís de acá como entraste, pero sorprendida por un niño con barba, ya está, no. O sea, cada movimiento, aún los que hacemos en soledad, nos transforman. Entonces, a mí me gustó mucho eso que dice Gabriela de conocer es transformarse. Y por eso para mí este texto me ha producido algún conocimiento que no sé en qué cajita ponerlo, porque algo de mí se transformó. Y quizá la transformación es más potente porque no me preocupo de saber si me hizo más o menos etólogo, más o menos uso táctico o lo que sea. Era eso nomás. Buenísimo, Ricardo, muchas gracias. Facu, ¿levantaste de vuelta la mano? No, ok, buenísimo. ¿Alguna otra comentario, pensamiento, pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, ¿Qué Lilian. tal? Un comentario nada más que a propósito del cierre de Gaby, pensaba en un libro que leí hace poco que es Ímpetu Involutivo, si no lo estoy citando mal, de Hugh Stack y Myers, em, que también plantea, analizando la historia de Darwin como investigador, la relación de Darwin con las orquídeas cuando las estudiaba, en el sentido de cómo la relación con el objeto, entre comillas, de estudio también lo modificaba a él afectivamente como investigador. Bueno, nada, era un comentario nada más para recomendar también esa lectura. Creo que está prologado, yo leí otra edición, pero creo que por Cactus está prologado también por Udespret. Recordaba ese texto que es muy lindo. Gracias. Gra- Gracias, Lilian. Bueno, aprovechamos el pie que nos das para pasar el chivo de que vamos a hacer un encuentro sobre ese texto. Aún está en organización, pero si no me equivoco va a ser para agosto-septiembre ese encuentro, así que bueno, quédense atentos así les llega la info y pueden participar. Creo que tenemos confirmadas como expositoras a Mariana Palumbo y no me acuerdo qué más, Facu, quizás vos lo tenés más. Noelia Billy va a estar Ah, seguramente. ahí Y va. de hecho, me acordé ahora que salió el de ímpetu involutivo, que en realidad antes del encuentro de ímpetu involutivo, el próximo encuentro va a ser sobre la edición nueva del apoyo mutuo de Kropotkin, que También. citó Gasti ahí en su presentación, con Matías Blaustein y María Luisa Peralta, creo. Estamos ahí también terminando, pero el próximo sería discutir Kropotkin y el que sigue ímpetu involutivo, y ahí estamos planeando alguno que otro más hacia fin de año si llegamos. Pero sí, bueno, las conexiones están evidentemente. Parece pensado, pero no. Nada, obviamente hay una línea ahí a explorar colectivamente que la idea es seguir haciéndolo. Sí. Total, ahí Lilem, no sé bien quién pedía los datos, pero bueno, ahí los estaban pasando. Ahí Lilem respondió. Em, bueno, no, se tienen que ir. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? A mí me quedaron resonando un par de cosas mientras quienes están dudosos de si quieren preguntar o no.
se animan. Me gustó mucho lo que dijo Facu recién sobre el y sí, ¿no? Como captar ese gesto de spread sobre, bueno, sobre algo que podría ser o no, ¿no? Que un poco conecta también con cierta modalidad que se viene llamando especulativa, ¿no? En la filosofía y las ciencias sociales en general, cierto giro, los famosos giros, ¿no? Cierto giro especulativo hacia aquello que, bueno, que podría ser o no, ¿no? Pero me parece que lo que es muy lindo de rescatar ese y sí, que como hace Facu, es la fragilidad también de esa posibilidad, ¿no? O sea, es algo que depende del tipo de inversiones que hagamos y del tipo de apuestas que hagamos y del tipo de conexiones afectivas y de conocimiento que hagamos con esa posibilidad, es que esas posibilidades van a cobrar entidad en el mundo o no, ¿no? Y esa fragilidad me parece que, y ese entorno de posibilidades, me parece que habla también de de la idea del pluralismo, ¿no? Que creo que está rondando mucho también todo este debate, ¿no? Que a lo largo de estas discusiones muy complejas y de muchas capas que nos venimos dando, un poco lo que vamos descubriendo y lo que las ciencias sociales, la filosofía en relación con la biología va, y otras ciencias duras también va descubriendo, es que no vivimos en un único mundo, sino que vivimos en varios mundos simultáneamente y que ese mundo claramente no está dado en los genes, en los animales, en la parte orgánica o inorgánica de la Tierra, y tampoco, desde luego, está dado en el mundo, en lo que solemos llamar en la gran bifurcación lo humano o lo social, sino que es un mundo en proceso. Y que las formas que esos mundos van a ir adquiriendo depende precisamente de que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Eh, de que hay algo que depende de cómo lo preguntamos, como dice Donna Haraway, importa mucho qué palabras usamos para contar las historias y qué palabras usamos para hacer preguntas, porque esas palabras y esas historias y las formas en las que narramos o hacemos las preguntas dan determinada forma a determinados mundos y no a otros, ¿no? Y por eso me encantó cómo lo traía Facu. La cuestión del IC, digo, en un mundo que es muchos mundos, pero que está lleno de fragilidad, ¿no? Y lleno de malas intenciones, por decirlo resumidamente. Em, y yo también, y otra cosa, salvo que haya alguna otra intervención dando vueltas por ahí, no quiero hablar demasiado. Hay alguien que se quedó pensando algo. Este es un espacio que busca ser amable y de confianza, así que siéntanse confiados de preguntar. Solamente les estamos grabando, así que no se preocupen. Bueno. No, yo me quedé un poco pensando también en la intervención de Ricardo y en esta suerte de vuelta. Me parece que por ahí no te terminé de entender, pero en esta suerte de escenario que vos planteabas, Ricardo, respecto de la imposibilidad de la comunicación, ¿no? Con los animales. Digamos, esto que vos detectás en Desprez, que tiene que ver con que las preguntas y el dispositivo experimental que la ciencia dispone para comunicarse con los animales no deja de ser un artilugio humano, y por lo tanto lo que se produce es algo del orden del humano y no del orden de lo animal, ¿no? O sea, como no deja de ser una intención humana de comunicarse y por lo tanto de interpretar en clave humana un mensaje que no tiene tantas chances de ser interpretado, precisamente porque es de otro orden, ¿no? Y pensaba en la idea de la comunicación, perdón,
traducción controlada, creo que, no, perdón, a ver, de la traducción controlada, de la equivocación controlada, ahí está, que es un concepto que propone un antropólogo que se llama Eduardo Viveiros de Castro. Quizás algunos de ustedes lo escucharon nombrar alguna vez. Es bueno, un antropólogo brasilero que trabaja en Amazonia y que propone esta idea de la equivocación controlada como para hablar de la traducción, ¿no? Y de la traducción, obviamente, entre culturas indígenas y occidentales. Y digamos, el gran problema que propone, que supone ese encuentro, ¿no? Entre cosmologías que, bueno, son ontológicamente distintas, ¿no? O sea, y cómo es posible la comunicación entre precisamente dos mundos distintos, ¿no? No estamos hablando de diferencias culturales, sino estamos hablando de diferentes lógicas, diferentes formas de entender, no sé, el espacio, el tiempo, qué significa la vida, qué es un ente, etcétera, tantas cosas, ¿no? Y él propone esta idea de equivocación controlada como la posibilidad de comunicarse a través de una equivocación, ¿no? Y que precisamente, digo, tener en cuenta que esa comunicación entre dos ontologías tan distintas o dos cosmologías tan distintas como las indígenas y las occidentales es imposible y que desde luego van a ocurrir un montón de equivocaciones en esa comunicación, pero que sin embargo, en la medida en que esas equivocaciones puedan ser explicitadas, se pueda dar cuenta de ellas, se pueda atender a el nivel de incomunicación que se está teniendo, hay algo de eso que, sin embargo, produce una traducción, ¿no? Me parecía importante, quizás interesante traer esa idea de la equivocación controlada para pensar en la relación de vuelta entre animales y humanos, ¿no? Y pensar en cómo, en si verdaderamente esos dispositivos de los que habla Desprez, esas intenciones de comunicación de los etólogos, que en la presentación de Ricardo parecía que, bueno, no dejan de ser algo que los humanos hacen, pero no es lo que hacen los animales, no Hola, se pero puede pensar a través de la equivocación controlada. es que ahí es donde se produce una equivocación. Yo no digo que es algo que los humanos hacemos, digo que es la humanidad. Cuando vos nacés no sos humano, la humanidad ya está antes que vos y te coopta y ya te hace funcional, como se lo hace al perro que vive en tu casa y al puma que capturás. La humanidad es una red de comunicaciones, diríamos de equívocos, que arranca en la primera interacción y por esa red todavía está dando vuelta la primera palabra del primer humano y cuando Julio César ve que lo mata el hijo. Eso está todo reverberando en esa red. Lo que yo digo es que ese artilugio soy yo. No es que es algo ajeno a mí. Ese dispositivo observacional, como lo llamamos en la cátedra, soy yo. Por eso no es casual que algunos tengan dispositivos mejores que otros porque son distintos. Si lo que yo estoy diciendo es, cuando yo voy sobre ese otro que humano, voy en cuanto humano, y lo que hago es de humano, y tendré suerte si el equívoco que produzco, a lo mejor toda comunicación es un equívoco, es funcional a la convivencia, porque de eso estamos hablando. Hubo comunicación cuando podemos convivir. Cuando yo logro cambiar y hacer que él cambie. Estamos cambiando todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, lo que yo digo es más que eso. No se trata de algo que el humano hace, ya es humanidad en sí. Porque tendemos a creer que los humanos somos nosotros. No, a nosotros nos ha hecho humanos una red. Y por eso dice Clifford Geertz, sin esa red seríamos caos. No nacés humano, nacés y alguien te dice, qué lindo el bebé, y vos empezás a organizarte a partir de esa boludez que hacen con vos. Y después terminás repitiéndolas, porque para eso te las hicieron, pero la idea sería, yo lo que propongo es, no es que es un artilugio del humano, ya es lo humano. Uno puede rastrear errores controlados en todas las especies. Uno puede rastrear cognición en todas las especies, pero sigue siendo preguntarme qué tiene de humano lo otro que humano. Es un poco por ahí que iba, o sea, perdón, era eso nomás. Ahí levantó Gabriela una extremidad. Bueno, buenísimo, Ricardo, gracias. Gabriela.
¿Querés? Ahí va. Estoy tratando de hacer todo con el celular, que es muy pequeño para levantar la mano. No, me preguntaba con lo que decías, que hay algo, ¿no? Esto que dijiste, un dispositivo que soy yo, como pensar, bueno, ¿qué quiere decir el yo de nosotros? Digo, creo que tenemos también una idea del yo muy particular en nuestra cultura, ¿no? Como de algo aislado, separado del resto de lo viviente. Una cosa medio un chiste, yo a veces digo que la gata con la que vivo hace telequinesis y me mueve a mí hacia los lugares donde ella quiere ir y que le abra la puerta y le dé comida. O sea, como hay una parte donde me pregunto esto que dice Descartes, bueno, los animales como máquina, ta, 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 y yo me pregunto si Descartes nunca vivió con un perro. O sea, porque hay cosas que a veces se hacen sentido común en nuestra cultura y es curioso, ¿no? Digo, pensar que los animales, que no hay comunicación posible cuando todo el tiempo, por un lado, nos estamos comunicando y por otro, esto que decíamos, bueno, esta humanidad con la que nacemos, yo creo que justamente el asunto es pensar qué formas de humanos queremos ser, ¿no? En este tiempo donde además la idea de humanidad es bastante controversial, ¿no? La humanidad destruye la naturaleza, pero bueno, no todos somos igual de responsables frente a eso, ¿no? Las comunidades indígenas, campesinas, los movimientos permaculturales no están destruyendo la naturaleza como Monsanto o como el gobierno actual. Y hay una cita de Carl Schmitt, un filósofo que habla en un momento de nazismo, que dice, bueno, el que habla de humanidad miente, como que a veces las ideas de humanidad nos hacen olvidar, pienso yo, las diferentes formas de ser humanos que tenemos, ¿no? Y no sé, para mí es una pregunta medio fundamental en este momento también, ¿no? Como de destrucción, de amplificación de estructuras necróticas tremendas y de guerra. ¿Qué tipo de humanos somos? ¿Cómo podemos no sé, reconocernos en esta vida conjunta, reconocer que lo que somos está atravesado por las plantas, por los animales con los que vivimos, por otras formas de humanos, ¿no? Como también quizás volviendo a esto que traías, que me gustó mucho, de bueno, lo híbrido aparece como contraposición a lo esencial o a lo puro. Eh, ¿qué esconde esta idea de humanidad que a veces traemos y además como destino, ¿no? Que lo único que podemos hacer como humanos es destruir todo o ir a vivir a otro planeta, como trae Elon Musk. En fin, paso la palabra. Gracias, Gabriela. Bueno, nos tomamos unos segundos más. Tenés un desarrollo en el chat, Lucía. Sí, ahí estoy viendo. Bueno, lo leo en voz alta, Fran. Yo creo que la no comunicación es imposible. El problema es precisamente pensar que los animales son eso otro allá y que nosotros estamos acá del otro lado. La interacción es histórica. Quizás tenemos malas herramientas hoy, la academia, la institucionalización, el mismo pensamiento positivista. Pienso en las relaciones más orgánicas o primarias, como un paisano o un cazador o un nene con sus animales, ya nos dan suficiente data de la experiencia de pensar. Abrazo a Gaby, hermoso esos temas. Perdón, no puedo abrir mi mic. Bueno, creo que Ricardo ya lo dijo más claramente. Muy bien, bueno, gracias, gracias por el comentario, Fran. ¿Y hay alguien que levantó la mano en Lectura Mundi? No, no puede ser. Sí, quería agregar algo más de lo que me gustó mucho como lo dijo Ricardo y creo que terminé de entender un poco el sentido de su intervención, que es bueno dejar de... Que bueno, no importa si conocemos absolutamente, ¿no? Lo que hacen los animales, pretender que nuestros dispositivos nos dan una verdad sobre lo que son
otros vivientes no tiene sentido, pero sí pueden ser más o menos útiles para convivir, ¿no? Es decir, es un saber que está... Y nada, Depré también dice un poco eso en un momento y dice, bueno, este devenir biografía de la etología, esta sensibilidad creciente de los dispositivos y su pluralidad hacen que las generalizaciones sean imposibles, no, pero que se tengan que construir como paso a paso, con la conciencia de que no vamos a saber lo que son los loros, o lo que son los primates, sino lo que podrían llegar a ser, y lo que podríamos llegar a hacer, como decía Lu hace un rato, ¿no? Lo que podríamos hacerles hacer y lo que podrían hacernos hacer. Y esa forma de pensar la ciencia también creo que, no sé si es a lo que iba Ricardo exactamente, pero es un desplazamiento, nada, de la fantasía epistemológica a la pregunta práctica, que es una pregunta política. Es una forma de preguntarse por la política, digamos. Eso, nada. Me gustó mucho cómo se estaba armando en la conversación entre Luli y Ricardo y quería... eh, Ricardo, ¿vos querés responder? Porque levantaste la mano recién y te arrepentiste. No, no, porque lo remató él. Ya está. Ah, ok, ok, ok. Bueno, buenísimo. Bueno, muy linda esta conversación. Por suerte la tenemos grabada. Y bueno, podemos escuchar nuevamente los trabajos que presentaron Ricardo y Gabriela, que bueno, fueron muy estupendos. Em, Creo que no hay más consultas o opiniones, pero así que bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero temporalmente, porque nos volvemos a encontrar pronto. Ojalá Ricardo y Gabriela también puedan participar de los encuentros que siguen, que tienen mucho que ver con todo esto que venimos conversando hoy. Les volvemos a agradecer a ambos por sus presentaciones muy amorosas, muy dedicadas, que nos enseñaron un montón. Y a todos, gracias por la participación y el tiempo para compartir en este espacio hoy a la tarde. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias y adiós. Gracias a todos. Un gusto.